Hola, ¿qué tal? Bienvenidos sean a este video donde les voy a explicar algunos ejemplos relacionados a ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. Recordemos que nosotros habíamos dicho que los complementarios son aquellos que sumaban 90 grados y los identificábamos por un cuadradito. Posteriormente dijimos que para los ángulos suplementarios son aquellos que suman 180 grados y evidentemente pues tendríamos nosotros que se reconoce mediante un medio círculo, y para el ángulo conjugado es aquel que al sumarse tendríamos nosotros que va a dar igual a 360 grados, de tal manera que cuando nosotros lo reconocemos será mediante un diagrama de vuelta completa, si así definimos nosotros la parte de un ángulo de 360 grados. Entonces, bueno, vamos a comenzar con los ejercicios y vamos a determinar el valor de cada uno de los siguientes ángulos. Déjenme ponerles el primer diagrama y notemos que en clase nosotros habíamos comentado que para identificarlo, por ejemplo, este cuadradito significa que vale 90. Es decir, tengo que sumar este ángulo, que bueno, si me está pidiendo determinar el valor de cada uno, pues ya tengo el primero, que sería 25. Y tendría que calcular este ángulo, al cual voy a utilizar la notación griega y voy a ponerle que alfa es igual a x entre 2 más 18 grados. Y bueno, evidentemente nosotros sabemos que al sumarse esos dos ángulos nos daría 90 grados, justamente por este cuadradito que tenemos. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente manera. Déjenme ponerlo en otro color y tendríamos entonces que 25 grados más x entre 2 más 18 grados es igual a 90 grados. Muy bien, ¿qué es lo que hacemos ahora? Bueno, pues vamos a simplificar estos números y nos quedaría como, tendríamos que colocar aquí x entre 2 más, y si sumamos esos números nos quedarían 5 y 8 son 13, 2 y 1 sería 3 y 1 me quedaría 43 grados, es igual a 90 grados. Muy bien, y aquí lo que tendríamos que hacer es despejar el valor de x. A la x le estorba el 43 y le estorba este 2. Primero se va a ir el 43. El 43 está sumando, pasa con la operación contraria, lo cual me indicaría que va a ser igual. Tendríamos igual a 90 grados menos 43 grados. Muy bien. Si nosotros hacemos la respectiva diferencia, nos va a quedar en este caso como 7, sería 9, sería 8 menos 4, me quedaría 47 grados. Y bueno, nada más me faltaría despejar a la X. A la X le estorba el 2. El 2 está dividiendo, tiene que pasar multiplicando y nos quedaría de la siguiente forma. Déjenme ponerlo aquí en otra tonalidad. Me quedaría que X es igual a 2 multiplicado por 47. Y entonces tendríamos nosotros que 2 por 47, nos quedaría 7 por 2 serían, bueno, voy a poner el símbolo de ángulo. 2 por 7 es 14, llevamos una. 2 por 4 son 8 y una me quedaría 9. Entonces nos quedaría que x es igual a 94. Sin embargo, recordemos que nos están solicitando el valor de cada uno de los ángulos. Por lo tanto, nos quedaría de la siguiente forma. Sabemos nosotros que el ángulo alfa, ya tenemos uno que es el ángulo de 25, y aquí nos están solicitando justamente ahora el valor de alfa. Sustituimos aquí en el valor de x. Ok, a ver, lo copio y lo pego acá abajo. Y sabemos entonces que x va a ser 94. Por lo tanto, si nosotros, por ejemplo, dividimos entre 2, nos va a quedar igual y tendríamos 47 grados más 18 grados. Quedando entonces que alfa es igual, nos quedaría, alfa es igual, sería grados, y aquí nos quedaría 8 más 7, me quedaría 15, llevamos una, 4 más 1 son 5 y 1 me quedaría 6. Y notamos que si nosotros lo comprobamos, es decir, 65 más 25, efectivamente me va a dar
90 grados. Entonces, ahí está solucionado un tipo de ángulo al cual nosotros le llamamos complementario. Muy bien, perfecto. Ese sería el ejercicio para ese tipo de ángulo. Vamos a uno que sea suplementario. Déjenme copiarlo y ahorita se los pongo en la presentación. Bien, continúo entonces. Reitero, ustedes pueden pausar el video, pueden preguntarme por correo si es que tienen alguna pregunta adicional. Muy bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues vamos a encontrar el valor de cada uno de los siguientes ángulos. En primer lugar, vamos a tener que nombrarlos. Es decir, primero vamos a utilizar, por ejemplo, este sería el ángulo MON. Entonces nos quedaría, déjenme ponerlo así, ángulo, y bueno, déjenme poner la forma notacional de un ángulo, ángulo MON es igual a 1/2 de X más 20 grados. Muy bien. Vamos ahora con el siguiente. Tendríamos nosotros el ángulo NOP. NOP es igual a 1/4 de X más 10 grados. Y finalmente tendríamos el tercer ángulo, sería POQ, que lo voy a poner en color azul. Nos quedaría el ángulo POQ, sería igual a 1/3 de X más 20 grados. Sabemos por el diagrama que tenemos aquí que como es un medio círculo, al sumarse nos va a dar 180 grados. Por lo tanto, nos quedaría que la suma de esos tres ángulos nos quedaría 180. Y ojo, déjenme ya ponerlos con las letras. El primero va a ser 1/2 de X más 20 grados, más me quedaría el segundo, sería 1/4 de X más 10 grados, y finalmente me quedaría más 1/3 de ¿quién? De X más 20 grados, es igual a 180 grados. Muy bien, aquí primero vamos a simplificar los números. Ya vimos que las ecuaciones, bueno, en términos de las letras, nos van a quedar en términos de fracciones. Primero vamos a simplificar las letras y me va a quedar de la siguiente manera. Tendríamos 1/2 de X más 1/4 de X más 1/3 de X, y si sumamos 20 más 10 son 30, más 20 me quedaría más 50 grados, es igual a 180 grados. Ok, recordemos que en cursos anteriores de álgebra, cuando teníamos ecuaciones fraccionarias, lo que hacemos es calcular el mínimo común múltiplo de los respectivos denominadores, es decir, de 2, 4 y de 3. Voy a hacerlo aquí y reitero, no es tan difícil. Si no recuerdan, lo voy a hacer a detalle a fin de que podamos identificar el proceso de. Déjenme tomar un color distinto al que están escritos los ángulos, por ejemplo, un verde, y tenemos que calcular el mínimo común múltiplo de 2, 4 y 3. Muy bien, voy a dibujar las líneas. Supongamos que todas me salieron bien derechitas. Y bueno, evidentemente tendría yo que calcular los respectivos divisores, quedando de la siguiente manera. Tendríamos, si dividimos entre 2, aquí me quedaría 1, aquí me quedaría 2, y bueno, evidentemente aquí quedaría 3 porque no se puede dividir. Si dividimos entre 2, nos quedaría aquí 1, 1, y aquí evidentemente nos queda 3. Si dividimos entre 3, tendríamos que va a ser 1, 1 y 1. Y entonces recuerden que para el mínimo común múltiplo es hasta que lo dejemos hasta 1 en los tres números. De tal forma que el mínimo común múltiplo sería en este caso la multiplicación de estos tres números, quedando entonces como 2 por 2 me quedaría 4, por 3 me quedaría 12. Entonces, este 12, que es justamente el mínimo común múltiplo, lo vamos a multiplicar por cada uno de los elementos de la ecuación. Entonces, nos quedaría de la siguiente forma. Es más, hasta voy a utilizar otro color.
y nos quedaría como, ok, tendríamos que vamos a tener que multiplicar ese 12 por el primer término, que sería 1/2 de x, más me quedaría 12 multiplicado por 1/4 de x, más 12 multiplicado por 1/3 de x, más 12 multiplicado por 50 grados, es igual, y nos quedaría 12 multiplicado por 180 grados. Muy bien. Reitero que ustedes pueden pausar el video para poder ver cómo le hice en cada uno de los pasos. Ahorita voy a continuar porque voy a tener que simplificar. Y entonces nos quedaría de la siguiente forma. Ok, perfecto. Entonces aquí voy a eliminar esta parte, también estas expresiones. Y ojo, porque nosotros tendríamos aquí que simplificar las expresiones y nos quedaría, déjenme colocarlo aquí en color verde, tendríamos 12 dividido entre 2, porque claro, divido aquí o multiplico, 12 por 1 es 12, entre 2 me quedaría 6. Entonces tendríamos 6x, más, en el otro caso sería 12 por 1, sería 12, entre 4 me quedaría 3x. Tendríamos aquí 3x, más 12 por 1 es 12, entre 3 me quedaría 4x, más, y tendríamos que multiplicar 12 por 50. Quedando entonces 12 por 50, nos quedaría 600 grados, es igual, y si multiplico 12 por 180, nos quedaría 2160 grados. De tal manera que si simplifico términos semejantes, que si nos damos cuenta, el truco del mínimo común múltiplo es para que no nos queden ecuaciones de índole fraccionario. Es justamente para que me quede todo en términos de enteros. Y entonces nos quedaría 6 más 3, nos quedaría 9. 9 más 4 nos quedaría 13x. Entonces aquí tendríamos 13x más 600 es igual a 2160. A la x le estorba el 13 y le estorba el 600. Primero se va a ir el 600, por lo tanto nos quedaría que 13x es igual a 2160 grados menos 600 grados. Y bueno, la diferencia de esas dos cantidades nos va a quedar, y lo voy a colocar en otra tonalidad, nos quedaría como, ok, sería 2160 menos 600, nos quedaría 1560. Entonces tendríamos 1560 grados. De tal manera que ahora a la x le estorba el 13 está multiplicando, tiene que pasar dividiendo. Entonces nos quedaría como fracción, sería 1560 grados dividido entre 13. Y entonces nos quedaría en esta parte, sería entre 13, nos quedaría 120. Entonces, ojo, tendríamos que la x es igual a 120 grados. Sin embargo, no hemos terminado. ¿Por qué? Porque nos falta sustituir en cada uno de estos ángulos el respectivo valor de x y por consiguiente encontrar cada uno de ellos que se está marcando en el diagrama. Entonces, aclaro, nada más estoy resolviendo una ecuación con una incógnita. Muy bien. Perfecto. Entonces, bueno, voy a duplicar diapositiva para darle continuidad a mi trabajo. Excelente. Entonces, ahora, ¿qué es lo que voy a hacer? Pues voy a hallar cada uno de los respectivos ángulos, no sin antes no olvidarnos que x es igual a 120. Entonces, vamos con el primer ángulo, que es MON, y esto va a ser igual, nos quedaría 1/2 de ¿quién? De x, pero la x en este caso vale 120 grados, entonces nos quedaría 120 grados más 20 grados. De tal forma que esto va a quedar, si multiplicamos 1 por 120 es 120, entre 2 me quedaría 60 grados, más 20 grados, eso quiere decir que esto es igual a 80 grados. Es decir que ese ángulo, el MON, vale 80 grados. Déjenme quitarlo aquí y lo voy a colocar acá para que veamos que ese ángulo vale 80 grados. Bien, vamos con el siguiente, que sería el ángulo NOP,
Y ojo, aquí me quedaría igual, sería 1/4 de ¿quién? Bueno, pues evidentemente el valor de X sería 120 más 10 grados. Y si multiplicamos 1 por 120 sería 120. Dividido entre 4 nos quedarían 30 grados más 10 grados y esto va a ser igual a 40 grados. Eso quiere decir entonces que el ángulo NOP es igual a 40 grados. Por lo tanto, déjenme colocarlo aquí. Tendríamos nosotros que este va a ser el ángulo de 40 grados. Y finalmente, nosotros tendríamos el ángulo P o Q, que nos va a quedar de la siguiente forma. Esto es igual a 1/3 multiplicado por el valor de X, pero X vale 120 más 20 grados. Esto nos quedaría 1 por 120 es 120. Entre 3 me quedaría 40 grados más 20 grados. Y esto es igual a 60 grados. Y bueno, evidentemente, pues aquí nosotros ya sabemos que si sumamos todos ellos, como para comprobarlos, sabríamos que al sumarse todos ellos, 60 más 40 es 100, más 80 me quedaría 180 grados. Por lo tanto, tanto el parámetro que es X igual a 120 y sus respectivas sustituciones son correctas. Reitero, no es tan difícil, nada más hay que recordar la parte de uno de los conceptos de geometría que hemos visto en clase y dos, el hecho de resolver ecuaciones lineales con una incógnita. Muy bien, excelente. Voy a pasar al último ejercicio. Reitero, he hecho uno sobre complementario, uno sobre suplementario y vamos a hacer uno final sobre la parte de los ángulos conjugados. Entonces, bueno, aquí lo vamos a denotar de la siguiente forma. ¿Ok? Duplico diapositiva y bueno, en esta parte tendríamos lo siguiente. Ok, voy a guardar una ecuación y tendríamos entonces este diagrama que si nos damos cuenta o bien lo inferimos, sabemos que se está dando una vuelta completa, es decir, el ángulo en total valdría 360 grados. Para ello, dado que la notación aquí en el diagrama no es tan clara, porque ¿cómo podríamos definir A o B y el otro sería B o A? Es un poquito ambiguo, entonces vamos a asignarles letras griegas. Entonces, alfa va a ser igual a X más 25 grados, que sería el primer ángulo que tenemos aquí, este de acá que estoy señalando. Y el ángulo beta, lo voy a poner en otro color, el ángulo beta nos quedaría como, va a ser igual a 12X más 10 grados. Y ojo, porque aquí tendríamos que sumarlos y la suma nos debe de dar 360 grados. Entonces, ojo, va a quedar aquí como X más 25 grados, más tendríamos 12X más 10 grados, es igual a 360 grados, porque está dando la vuelta completa. Ahora bien, aquí voy a poner a esta X un 1, aunque no se suele escribir, pero es para no confundirnos. Entonces, simplifico términos semejantes. Empiezo primero por la X. 1X, 12X. 1X más 12X nos quedaría 13X más, y si sumamos los números, 25 más 10 nos quedaría 35 grados, es igual a 360 grados. Y tendríamos que despejar a la X. A la X le estorba el 35 y le estorba el 13. Primero se va a ir el 35, el cual está sumando, pasa con la operación contraria que sería la operación de resta. Por lo tanto, nos quedaría que 13X es igual a 360 grados menos 35 grados, quedando entonces de la siguiente forma. Si hacemos la respectiva operación, 360 menos 35 grados, nos quedaría que 13X es igual a 325 grados. Entonces nos quedaría 325 grados. Perfecto. A la X le estorba el 13. El 13 está multiplicando, va a pasar con la operación contraria, quedando entonces que X es igual, tendríamos nosotros, voy a ponerlo aquí en una fracción, 325 grados entre 13, de tal forma que nos quedaría 325 dividido entre 13,
nos va a quedar 25 grados. Muy bien, pero no hemos terminado porque tenemos que sustituir los respectivos valores. Por lo tanto, voy a comenzar con el ángulo alfa. Bien, sabemos en este caso que para el ángulo alfa, sabemos que va a ser x más 25. Por lo tanto, cuando nosotros sustituimos el valor de x, que es 25, nos quedaría aquí 25 más 25. Por lo tanto, alfa es igual a 50 grados. Entonces, tendríamos aquí 50 grados. Muy bien, entonces ya obtuvimos el primer ángulo, que sería en este caso 50. Y vamos a obtener ahora el segundo ángulo. El segundo ángulo sabemos que va a ser 12x más 10. Y bueno, evidentemente, pues tendríamos nosotros que el ángulo beta sería 12 por, nos quedaría aquí 25. Y tendremos que hacer las respectivas operaciones. Sería primero por la jerarquía, primero hacemos la multiplicación, es decir, de 12 multiplicado por 25, lo cual me quedaría 300 grados más 10 grados, y esto nos quedaría igual a 350 grados. Y ese sería el valor del ángulo beta, es decir, 350 grados. Y bueno, esos serían los dos ángulos que si nosotros los comprobamos, al sumarse los dos, nos quedaría que son 360 grados. Muy bien, y esos serían los ángulos complementarios, suplementarios y conjugados. De mi parte es todo. Muchísimas gracias.